Estrellas de la Opinión, un programa donde nuestros comentaristas tratan con justo equilibrio los temas que tú debes conocer hoy. Estrellas de la Opinión, porque tu opinión también cuenta. Tenemos en nuestra cabina una invitada especial en la mañana de hoy y es Karen Ricardo. Karen Ricardo, debemos de recordar que es ex diputada de la República Dominicana, una diputada que la vimos bien jovencita llegar al Congreso de la República. También estuvo frente a la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia. También Karen Ricardo fue ex precandidata a la alcaldía de Santo Domingo Este. Karen, yo que vivo en Santo Domingo Este y he vivido allí, eh, es un símbolo para esa comunidad. Y me gustaría iniciar preguntándole por Santo Domingo Este, porque a pesar de que Karen es precandidata a la nominación presidencial en este momento por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, anda allí buscando el favor de los integrantes de su organización política y también de aquellos que no están en ninguna Así organización que es. podrán ir a la consulta que tiene planificada el PLD. Me gustaría empezar por Santo Domingo Este, porque creo que allí es que Karen tiene un sentimiento mayor. Allí es que Karen tiene también esa trayectoria política de la gente, que en este momento sé que se ha expandido a todo el país Así porque es. está buscando la nominación, la nominación presidencial por el PLD, pero allí es que nace todo. Es el génesis de su carrera política. Bienvenida, Karen. ¿Y Muchísimas cómo gracias. está Santo Domingo Este hoy en día? Muchísimas gracias, de verdad que encantadísima de poder estar compartiendo con ustedes. ¿Y qué decirte, Jaime, tú que eres de allá y que vives allá? Pues está desafortunadamente como el resto del país, retados en momentos que no ve avances, que no ve mucho desarrollo, no tiene muchas expectativas, ya que se ilusionó con un cambio, con una transformación. Y desafortunadamente ha visto muchas de sus conquistas caerse. Lo más triste es que nuevamente se dio doble Picasso para intervenir la Avenida España. Y tú que conoces de lo que te hablo y muchos de los amigos, Que vivo cerca. 4 y pico de kilómetros con una inversión de 500 millones de pesos para remozar las aceras, para hacer una ciclovía y para embellecer puntos del arrecife. 500 millones de pesos, donde ahí tenemos una cantidad de comunidades, aproximadamente 11 barrios que son los que están en ese circuito de la Avenida España, que tú con una inversión de 5 millones de pesos, tú mejoras la calidad de vida de muchos de esos sectores. Estamos hablando que, por ejemplo, ahí mismo en Villa Duarte, la misma cañada que desemboca en el inicio de la Avenida España, con una inversión mínima tú puedes recuperar esa zona que es tan deprimente para todos los que viven ahí, en Villa Duarte, la cañada del diablo, ¿verdad? Y déjame decirte que tú ver una inversión para remozarte nuevamente unas aceras, para hacerte una ciclovía, que si bien estamos muy de acuerdo, muy a favor del deporte y de que eso puede mejorar a la vida, a la salud de muchos dominicanos y dominicanas, pero entonces, ¿qué tú vas a hacer con la delincuencia? ¿Qué tú vas a hacer donde tú no estás distribuyendo unos recursos tan importantes en la zona? O sea, ¿qué pasa con los vendedores de ambulantes que están bajando ya de sus comunidades desempleadas que no tienen que hacer y bajan a la Avenida España? Entonces van a estar cruceteando, interrumpiendo a los ciclistas y también provocando accidentes. O sea, ¿hasta qué punto no hay una planificación? Y lo mismo que tú estás viendo en la Avenida España, las mismas propuestas, tú lo estás viendo en el país. Como que es dar una noticia por dar una noticia, hacer un lanzamiento, dar un Picasso por dar un Picasso, y tú no ves una planificación en lo que se plantea, que sea de beneficio real para la comunidad. Y dentro de ese mismo tenor, ¿cuáles serían los ejes o propuestas que tendría Karen Pichardo en caso de ganar? Ricardo. Ricardo. Ricardo, perdón, Ricardo. Bueno, pues tengo muchas. Hemos trabajado un plan de nación por años
Debo decirte que tengo 29 años en la política, independientemente de que me veo joven aún, gracias a Dios. Pues yo creo que esta generación llegó el momento de que se empodere y no solamente entender que política es ponerse una gorra, estar en un partido político, ir a votar en las elecciones o peor aún, convertirnos en críticos a través de redes sociales o de medios de comunicación. No, política es participar. Ujú. Política son derechos fundamentales. Y lo primero es que mi generación comience a conocer sus derechos y sus deberes, porque de nada te vale tú hacer un plan mejor para educación, un plan mejor para salud, un plan mejor para el desarrollo sostenible del país, si tú tienes una sociedad, principalmente una generación, que ya es más del 50%, por mucho, de la población dominicana, indiferente, que se crea que poner un partido político tiene que venir a través de un corito. Se van o es para afuera que van. Ahora lo cambiamos, ahora no el verdadero cambio, o ahora un mejor futuro, ahora primero la gente. O sea, no, es que real y efectivamente nosotros tenemos que involucrarnos. Y prácticamente el legado que estamos dejando en esta participación es mostrar condiciones y capacidades de la generación a la que yo pertenezco. Una generación a la que tú perteneces, que gracias a Dios a muchos hombres y mujeres como nosotros que comenzamos muy temprano a hacer opinión pública dignamente, a hacer un trabajo político que por los años, no importa familia, no importa apoyo, hemos demostrado, entonces hemos abierto el abanico a que muchos jóvenes puedan incidir en la vida pública y particular. Yo he sido una de las promotoras de Jaime hace mucho tiempo y le decía, jóvenes como tú son tan necesarios que yo quisiera mantenerlos abrazados para que no se desanimen y para que no se caigan. Aquí tenemos que ir rompiendo los anillos. Y cuando rompemos los anillos de poder, pues se sacrifica. Yo te puedo ir a un debate, porque no solamente tuve 14 años en el Congreso Nacional, sino que gracias a Dios, desde Pedernales hasta Montecristi y Dajabón, me dicen todavía la diputada. Ese es el principal reto. Porque fui diputada cuando tenía que ser diputada. Me mantuve presidiendo comisiones, me mantuve opinando, no detractando a los demás. No No construyendo. exactamente, sino construyendo. Creé el primer modelo de una Cámara de Diputados en el mundo, dándole participación a jóvenes a nivel nacional para que duraran 3 meses en el Congreso, donde yo y el Departamento de Educación Ciudadana nos dedicamos a formarlo, entendiendo que tiene que formarse una generación realmente preparada hasta para cuestionar lo que se está haciendo. Promotora y autora de la ley de pasantía juvenil o primer empleo de los jóvenes, socializ- socializando cada uno de mis proyectos, porque yo creo en eso, en que no es que voy a venir con una varita mágica, Ujú. ni a creer que voy a descubrir el agua tibia. Y tú me dices, ¿y cuáles son los principales problemas que usted va a resolver? Desde que yo nací aquí están los mismos problemas, ¿eh? Falta luz, falta agua, falta esto, de educación, inversión en educación. Tú ¿Tú, tienes tú los crees, mismos problemas, tú crees, delincuencia Karen? cada vez más agravado. A veces se aplacan un chin, tú tienes medidas, pero mientras se esté creciendo de la manera como se crece, desorganizado y cada quien haciendo su diligencia por lo de ellos y no pensando en el bien común, vamos a tener este modelo de país. ¿Esos problemas tú crees que se han incrementado, que continúan igual que antes o que se han resuelto? No, se han incrementado lamentablemente casi por 10. ¿Por qué razón? Porque se retrocedió de una forma de hacer gobierno delicado. No es solamente de hacer política. Porque el momento de hacer política es verdad que aquí tú dices todo es malo, todo es malo, todo es malo, y está bien. Pero cuando te toca dirigir, hermano, lo que usted encuentra bueno, pues Déjelo así. déjelo Déjelo así. así, que es una oportunidad para usted. Y no quiera venir a decir que todo está malo, porque entonces los avances usted va a hacer lo que está haciendo hoy en día. Esta crisis hospitalaria, esta crisis en seguridad, esta crisis en educación, esta crisis en todo, en la economía. ¿Por qué? Porque simplemente usted se creyó que, ¿y de dónde fue que vino? De extranjera. Como que Extranjero. no sabía. Sí, sí, porque a veces me dicen, ¿es extranjero? Sí, de extranjera, De porque dime. extranjero. O sea, nosotros somos ciudadanos del mundo hace rato. Aquí nadie se puede inventar nada, ninguna política pública. No es verdad que tú haces un copy-paste de lo que está ocurriendo en otros países, pero hay cosas que se aplican. Entonces, si tú querías gobernar y tenías 16 años fuera del poder y desde tu familia tienen un afán de que quieren ser presidente, pero ¿y para qué que quieren ser presidente? Si tú cuando llegas a ser presidente, entonces tú no vas a poder aplicar o reconocer o encaminar el país hacia un porvenir. Y Karen plantea un pacto por el bienestar nacional. Karen te plantea un basta de decir que el culpable fue fulano, la culpable fue fulana. ¿Qué fue lo que encontré bien? ¿Qué es lo que tenemos que reforzar?
¿En qué nos tenemos que involucrar? O sea, es un gobierno final y efectivamente inclusivo, participativo, transparente, eficiente, que reconozca y que busque y que se dé la mano de la gente que se ha preparado, de nuestra generación y también los que tienen experiencia. En un gobierno suyo, hipotéticamente viene la pregunta, en un gobierno suyo Todo es nos... hipotético el día de hoy. Sí, Todo es todo posible. es posible, sí. Amén. Em, ¿Cómo sería la administración pública? ¿Sería como se hace en los últimos 10 cambios de gobierno, que viene uno y pone a toda su gente sin respetar los cambios de carrera, como ha pasado en este gobierno, o respetaría los cambios de carrera y tecnificaría un poquito más el Estado para que la gente no tenga miedo, o el funcionario público no tenga miedo de que tiene que hacer política o apoyar X candidato para, para poder mantener, para seguir sirviendo al país en cierto punto? Me das una oportunidad de oro hablar de lo que es posible, de un gobierno dirigido, presidido por Karen Ricardo. Pues un gobierno será como yo, que no solamente me formé profesionalmente, políticamente, moralmente y real y efectivamente, eh, los avances y las transformaciones de la sociedad dominicana vinieron en los gobiernos del PLD. Los gobiernos del PLD fueron que comenzaron a profesionalizar al empleado público. Aunque duele, ¿verdad? No puede doler, no, porque No, la verdad, el reconocimiento de la verdad, hay que trabajarlo. Si tú caminas sobre la verdad, pues, lo dice la Biblia, lo dice nuestro lema, o sea, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, si estamos hablando de que queremos un país libre, soberano, independiente, lo primero que tenemos que es reconocer la verdad. Oye, es tan simple como eso. Nosotros lo tenemos todo escrito. Tenemos Cuando llegó el PLD al poder, a dirigir el gobierno de la República Dominicana, nosotros teníamos todavía cédulas de librito y nosotros comenzamos a modernizar el Estado, a digitalizar el Estado, o sea, a todos y a todas, no a los PLDistas. Se comenzó a fomentar las instituciones, ujú. desde orden, desde profesionalización, desde que los compañeritos y compañeritas tenían que ser profesionales, cuasi profesionales, técnicos. Se implementó y se le dio todo presupuesto al MAP para formación del empleado profesional del Estado. Por ahí se comenzó. Entonces, los grandes cambios y transformaciones de la sociedad dominicana han venido ahí. El PLD tiene más luces que sombras. ¿Por qué hay gente que no sale a defender eso? Que no sale a decir, problema de ellos. Ahora, yo tengo que ir con mi verdad, porque yo he estado y he sido parte del PLD desde antes de llegar al PLD a ser gobierno. Y yo sé lo que se encontró en la administración pública. Yo sé lo que eran los gobiernos anteriores, que hacían lo mejor que podían, pero realmente el avance que se logró y la transformación que se logró a través de eso. Entonces yo creo eso. Yo soy fruto de los concursos, yo soy de la promotora de que usted pueda llegar a ser un funcionario público, no importa partido político, porque el Estado es de todas y todos, somos todos y todos. Y así también se tiene que gobernar. Un gobernante no solo tiene que pensar en la gente de su partido, tiene que pensar en el país. Ya se acabó el hacer política. Cuando usted gana, usted tiene que demostrar que usted es el gobernante o la gobernante del país, de la República Dominicana. Y ahí es que se ha perdido principalmente este gobierno. Dijo algo muy interesante y es que es lo que se encontró el PLD. Y me da cierta curiosidad. ¿Qué se encontró el PLD? ¿Cómo lo que se encontró? ¿En qué Cuando en el gobierno, o sea, cómo eran los gobiernos, cómo se manejaba el gobierno previamente y lo que encontró el PLD como gobierno. Bueno, ¿qué te digo? En nosotros éramos un país 70% rural hace 20 años atrás, hace 25 años atrás. O sea, aquí tú no tenías ni torre, ni edificio, ni túnel, ni elevado. Pero yo no te quisiera preguntar cuántos años tú tienes, porque es No, casi evidente. más de 30, pero estaba muchacho cuando Pero estaba tú no ahí. recuerdas eso y de repente nosotros no hemos creído que sí, que aquí habían Que todo túneles estaba hecho, elevados, que todo metro, estaba hecho. teleférico. O sea, tú me decías a mí que no íbamos a poder transportar por un metro aquí y yo me iba a reír. ¡Guau! Un metro, ja, ja, ja. Que esto iba a ser Nueva York chiquito. Ja, ja, ja. O sea, no, porque tú no lo veías. O sea, aquí se caminaba de la universidad muchas veces, una cantidad de personas caminábamos desde la UAS a pie hasta el Parque Independencia o hasta la Duarte con París, porque ni siquiera la cantidad de transporte público tú lo tenías después de las 9 de la noche. Eso era República Dominicana. República Dominicana, para tu ir a institución pública, tú no te identificabas cuál era el buscón, cuál era el empleado, cuál era el solicitante, no, porque era en base a
lamentablemente, en base a relaciones, amigos, o sea, era un mercado. Sí, la política era un mercado. Las instituciones Sí. públicas eran un mercado. O sea, la gente se desayunaba encima de los escritorios, eso era, o sea, tú no sabías, porque nada, porque eran empleados y estaban de 8 a 3 o 8 a 4 y si tú tenías una gente, tú querías una cédula, tú, oye, yo quiero una, pues mira, ve que yo te mando una gente, o sea, era así. Entonces, real y efectivamente, la profesionalización de las instituciones públicas llegó con el primer gobierno del PLD, donde se nos puso el mote de comer solo. Sí. Porque Sí, comenzamos en el a 96. sacar los bucones y se comenzó a poner horario, a ponchar, a preparar, a crear la planificación, la estructura, desarrollo de cada institución. O sea, fue algo muy lindo la construcción de lo que tenemos hoy en día. Y hablando del pasado, yo quisiera saber, porque en el pasado la delincuencia no era como está ahora mismo. Sabemos que en los tiempos de nuestros abuelos y padres, pues había menos delincuencia. La gente caminaba, como bien tú dijiste, caminaba sin miedo a que lo atracaran. Es más, hasta la casa se dejaban sin seguro. Muchas veces en los pueblos. Ahora no, ahora uno no puede estar ni siquiera en un balcón enrejado. Entonces yo quisiera saber, ¿qué haría Karen con eso mismo, con la delincuencia? Porque sabemos que muchas cosas, muchas problemáticas de las que tenemos ahora vienen a raíz de la delincuencia. Por ejemplo, el tráfico. El tráfico está como está porque el que puede no va a coger un metro, no va a coger una onza y arriesgarse de que lo atraquen, prefiere coger su tapón. Son muchas cosas porque crecimos muy rápido y crecimos en desorden. Y lo peor es que hablar de seguridad y hablar precisamente del tránsito, que es nuestra principal pandemia, pues te estoy hablando de falta de oportunidades. Y cuando te digo falta de oportunidades es que tú no puedes decir o hacer lo que se está haciendo en este gobierno. Tú no puedes pretender combatir la delincuencia entrando en un tanque de guerra a, a Capotillo. Capotillo. O sea, ¿cómo es posible? ¿A quién se le ocurrió? Ese sí lo trajeron de extranjera, el que creó ese, y lo que o sea, ese sí Copiando vino uso. raro, ese sí vino raro, o sea, ¿cómo es posible que tú entiendas que así tú vas a darle miedo o presionar la delincuencia? Lo primero es que es una falta completamente de conocimiento, o sea, es de Capotillo donde solamente salen los delincuentes en la República Dominicana. Esa es la cuna. ¿Cuál es el mensaje que tú estás llevando? A una comunidad trabajadora, sacrificada, que de falta de muchísimas condiciones de vida, pero hay muchos barrios, muchos sectores que están así en nuestro país. Entonces, implementar políticas públicas que vayan a intervenir de forma positiva e integrar a esa comunidad que está marginada, como nosotros hacíamos antes, como hacía el PLD antes. Ahí me mencionó que yo estuve en los programas, en la dirección de los programas especiales de la presidencia, 177 días. Esa institución la creó Danilo Medina. Duró 7 años. Ahí yo tengo su rendición de cuentas del tiempo que yo estuve y la estadística y todos los avances y toda la inversión en los 7 años. El día que se toque ese tema, pues yo voy a estar de frente. Porque por la verdad usted tiene que reclamar, usted tiene que. Eso fue una ganancia del pueblo dominicano. Quisqueya aprende contigo. Quisqueya inicia contigo y Quisqueya digna. Todas las políticas públicas de la niñez dominicana de 0 a 5 años. Ahí fue que salió el INAIPI, el CAIPI, las guarderías infantiles, el tema de la inversión de la educación, o sea, todo, las cuidadoras, los programas en los hospitales, la cantidad de niños que nacían, las condiciones, el embarazo en adolescentes, cómo tú lo trabajas, o sea, todas las políticas públicas de esas personas tan vulnerables, que es la de 0 años a 5 años. Quiqueya aprende contigo. La cantidad todavía de hombres y mujeres que queda que son analfabetas en nuestro país. Se trabajaron y se alfabetizaron más de 800.000 personas. Dio trabajo porque culturalmente la gente mayor, ya después de 30, 20, de 40, 50 años, te decía que el oro no aprendía a hablar. Y después, Quisqueya Digna, trabajar con los más vulnerables. Se hacían levantamientos en los sectores marginados de este país. Y fruto de esos levantamientos, tú integrabas la comunidad a las políticas públicas de seguridad, de arte, de cultura, de deporte, de emprendimiento, de escuelas vocacionales. Tú ponías y entrabas los militares, pero para dar cursos,
para sacar a la gente, para capacitarlo allá en San Isidro. Y te lo buscaban en guagua y te lo formaban, te lo ponían a ser choferes de vehículos pesados, o sea, todo eso. Entonces, ¿por qué si tú encuentras un plan tan bueno como ese, Lo sigue. tú no lo sigues, no lo continúas? No, todo eso se abandonó. Aquí habían jóvenes bailando y concursando en los barrios. De allá de Santo Domingo Este tenemos 4 academias, bailando, dando la vuelta de maroma y la coreografía, o sea, y se hacían competencias. Recuerdo también que Todo eso se desarrolló. cuando estaba Domingo nos invitaron a una sinfónica que tenían en el Sí, metro y en los en el teleféricos, teleférico, sí, me yo invitaron en una inauguré ocasión. debajo de la parada del teleférico, pues un salón de música, principalmente porque se capacitaron, comenzó el programa con 100 niños. Y eso ya no Desde está. los niños que están en la periferia, Gualey, no, no está, ¿dónde están? Mira, ¿Dónde y están? Hasta Wow. virtualmente nosotros trabajábamos con esos niños. Ese programa lo coordinaba la loba, Milagros Hernández. wow. Lo coordinaba. O Y sea, es fuerte tú Mira, entender que tú descuidaste políticas públicas. Ahora, ¿a qué se dedica esa institución? Con más presupuesto. Ahora es un ministerio y se dedica a qué, además de la pintura, a los vertederos. O sea, ay, no, y mira, por favor, y debo Que ac- son es el negocios país, particulares de Nene, hay es que sí, el es decirlo país. así. verdad. Yo no sé lo Los que sea, vertederos. yo no sé lo que sea, pero es el país que tú le estás haciendo un daño, Y, porque y yo debo resaltar algo. En el 2014 yo conocí una persona, así como usted dice, que se integró a ayudar gente de su comunidad en un espacio en Puerto Plata, en Magiolo se llama. Y a esa persona iba al Ministerio de Educación, le pagaban y ella tenía que reportar las así es. personas que asistían a las clases y ujú. empezó a alfabetizar gente. Y obviamente por su beneficio ayudaba a la gente, pero eso creaba una mecánica social muy valiosa. Una cosa Debo resaltarlo eso. bellísima. Yo llevé esa institución a 99.8% en metas presidenciales cumplidas, en todos los sentidos, con todas las regulaciones, porque en plena pandemia entrábamos a los hospitales. Una de las crisis más grandes que ocurrió en la pandemia es que los niños nacían y nadie los registraba. Hicimos un trabajo inclusive después, post pandemia, antes de acabar el gobierno, presentando la estadística de todos los hospitales, los niños que nacieron para que pudieran ponerse al día, porque estábamos teniendo un retraso hasta en eso, en poder tener actas de nacimiento y reconocer esos niños que nacieron. Entonces, ¿qué pasó? Y es bueno que toques el tema de los niños y la niñez, porque quiero preguntarte qué piensas sobre el CP y del Código Penal y pues esta ola feminista que protesta y del colectivo LGBTQ de que no quieren que se apruebe el código sin ellos tener privilegios y uno de los privilegios que ellos quieren, este colectivo, es poder asesinar niños en el vientre de sus madres, dígase, aborto. Mire, es un tema delicado. No sé qué tiempo le queda al programa. Es un tema delicado y un tema que tenemos que pensar también en derechos fundamentales. Y como te decía, primero conocer la verdad y la verdad te hará libre. Yo duré 14 años en el Congreso Nacional y yo no creo en que usted quiere la vida y que el otro quiere la muerte. O sea, cuando nosotros nos radicalizamos a decir uno es bueno y el otro es malo, hay un problema. Y es que nadie es tan bueno, ni nadie es tan malo, tan malo. O sea, usted tiene que tener una visión amplia cuando se trata del Estado de qué es lo que está pasando y qué es lo que debemos hacer. Una cosa es lo que usted cree y otra cosa es lo que usted tiene. Y para poder llegar a que esas dos cosas se juntan, pues tenemos que deponer. Estamos viviendo algo muy real en la República Dominicana, ¿eh? Algo muy real. Ayer yo estuve en una actividad, ahí están las fotos que muchas no se publicarán, porque había más de 14 niñas. Y de las 14 niñas, pues 4 estaban embarazadas, las otras estaban paridas. Entonces hay una realidad de una política pública de educación sexual que aquí tampoco se ha querido aprobar, porque si se habla de educación sexual, se entiende, un grupo entiende que tú estás hablando de planificación, de prevención No, yo soy de las o, que, entre comillas, hasta de aborto. Te lo digo porque yo conozco el sí, caso. yo soy Y de yo lo he las, tratado desde el amor, desde la fe. Hermana, mire, y ni así se ha podido. yo, Porque cualquier brecha donde usted, y perdóneme que le interrumpa, porque usted como mujer adulta, porque para estar aquí ya tiene más de 18 años, pero se ve tan jovencita, Dios me la ay, bendiga. gracias. Como mujer adulta, usted toma decisión en su vida de cuándo tener los hijos, ¿verdad? Y con quién tener los hijos. Eso no quiere decir que usted
salga por ahí, que usted tenga intimidad, ese es su derecho. Ese es su derecho, ¿verdad? Pero hay personas que no solamente en su cabeza tienen el conocimiento de que ese es su derecho. Lo hacen o por necesidad, o por moda, o porque se vieron envueltas, o porque ni siquiera aprendieron a cómo decir hasta aquí. Las mujeres que vamos a la iglesia, para decirte algo más tajante, como yo le hablo a los pastores y como le hablo a los sacerdotes que amo, que adoro, que oriento, que crecí en la fe y que vivo en la fe activamente, decidimos los hijos que tenemos, cuándo los tenemos y con quién los tenemos. Esa es la sociedad dominicana, las mujeres que vamos a la iglesia. Entonces, las que están en los barrios, ¿m? No tienen el derecho a poder cuidarse, a poder planificarse. Entonces, no es un simplemente tema de aborto. No es un simplemente hecho de aborto. Yo tuve 6 embarazos y yo nada más he podido tener 2 hijos vivos. Una nació, murió y las otras fueron pérdidas. Yo le digo pérdidas, pero yo debería hacerle aborto, porque inmediatamente tú tienes una pérdida y van, ¿qué es lo que te No, realiza en no, un no, hospital? Un no, aborto. Pero porque el es doctor nunca me diferente. preguntó. El doctor nunca me preguntó. ¿Es un aborto? O me puso a esperar, no, ay, no está, o tiene un sangrado, o se perdió, y me hacía un aborto, o sea, me hizo Sí, una limpieza, un le curetaje, hace como se llama. un, Pero un sí, desembarazo, un pero la hija de legrado. la señora que trabaja en mi casa, yo tuve que ir al PINA y en San Cristóbal porque tenía 2 días con un sangrado. Fue su madre con su Biblia, porque doña Eva es una señora cristiana, fue el papá, ella es mayor de edad, inclusive, pero hasta que no se le hiciera una sonografía y se determinara que no era un aborto provocado, entonces ellos no le querían hacer la limpieza. La muchacha tenía 2 días ya con fiebre. Sabrá Dios de cuándo esa criatura muerta en el vientre, porque en un Claro, hospital público, si yo hubiera pagado cualquier clínica, cualquier lugar, como ellos me plantearon, ¿eh? Y yo, pues está bien, vamos, si no resuelven ahí, vamos a resolver porque no vamos a dejar morir a la muchacha. Eso es también un tema de justicia. Hay que tener cuidado, ¿eh? Es un tema también de justicia. La educación sexual en un país que te promueve el teteo al más alto nivel y te promueve la sexualidad, el erotismo al más alto nivel, y se entiende que esa es la fórmula de éxito aquí. El exhibicionismo, la sexualidad, el erotismo. Entonces, tiene que tener claro que si cree en Dios, si cree en Dios y es temeroso de Dios como lo soy yo, tiene que aplicar una política de educación sexual responsable. Karen, claro. Para eh, yo poder responderle, claro, yo estoy de acuerdo con que se aplique una política de educación sexual. Jaime y yo estamos de acuerdo. Educación sexual reproductiva. Educación sexual más o menos técnica, No, biológica. en la Constitución, los que queríamos Lo que, educación sexual nos pusieron en un listado de que queríamos el aborto y que no somos pro vida. Para que tú estés clara claro, de cómo es la sociedad porque dominicana. hay una ultraderecha, hay una Exacto. ultraizquierda, no hay un punto medio. Pero cuando yo me y refiero, está bien que no Y haya un eso que punto lo medio en bueno, esa y discusión. eso que los buenos. Los políticos se quieren pero meter en el centro, en esos temas, no quieren dar mucho la cara, pero está bien lo que está pasando de que hay dos visiones que se están enfrentando, porque esa es la democracia. sí, 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 pero esa es yo la me democracia. refiero Y a de que, democracia tampoco, yo no estoy de acuerdo con esos políticos guabinosos, que tú lo ves, que están, Que se manejan. se quieren manejar con todos los temas, tienen que asumir posiciones. claro, Jaime, pero yo me refiero a que la educación sexual no tiene nada que ver con el aborto. La educación sexual es tú enseñarle a jóvenes y también adultos, porque hay gente aquí que no sabe cómo cuidarse, a cuidarse. Si necesitan hacer un plan pues, dar pastillas de planificación, hacerlo, porque no estoy en contra de las pastillas de planificación, pero Pues tú no eres pro vida. Porque ese es el problema. sí, yo soy, Que son tan radical lo que que pasa es el que pro vida entiende que es no, prevención. yo soy pro vida, lo que pasa es que yo no soy lógica. Eso es lo que me pasa a mí. Y Entonces, como me tocó estar en el Congreso Nacional, donde se deben hacer las leyes para todos y para todos, y en esa modificación constitucional del 2010 que nos costó, que fue a sangre y fuego, y donde sacaron eso, ese derecho. ¿M? Porque se sí, no, entendía que la yo educación, o entiendo, sea, nosotros queremos tener un mejor país y yo sé que cada uno de nosotros estamos trabajando desde nuestro punto de vista para tener un mejor país, pero tenemos que hacerlo desde la conciencia y desde el verdadero temor a Dios. claro, Vamos y yo entiendo eso. Lo que pasa es que tú hablaste de derechos fundamentales y el derecho
más importante y fundamental es el derecho a la vida. Una cosa es que tú te protejas. Yo estoy de acuerdo hasta con que se dé la pastilla del día después. Yo hasta ahí estoy de acuerdo. El problema está en el aborto como tal, el hecho del crimen de tú asesinar deliberadamente, porque ya los desembarazos existen y los médicos son los que toman esa decisión. Yo promuevo deporte, yo promuevo cultura, yo promuevo valores, yo promuevo en las comunidades forma de que los jóvenes puedan entender que es su vida que tienen que cuidar, que la principal vida que Claro, tienen que salvar es la de ellos, que es pero una responsabilidad muy grande, que busquen cualquier mecanismo para cuidarse y promuevo oportunidades. Cuando el gobierno, cuando nosotros, o no sé ya en qué lado en qué lado me ponga, los que realmente somos pro vida, lo que queremos que nuestro país avance, entendamos que la inversión que a veces se hacen en la campaña de si quiero o no quiero, deberían crearse centros. ¿M? Para que se ayude y se colabore a esos niños y esas niñas que han encontrado en la sexualidad un deporte, ¿entiendes? Entonces, no, cuando eso se trabaje, pero que hasta ese punto, bueno, cuídense, a enseñarlos a cuidarse. Ahí es que va, ya cada quien, ya más de ahí uno puede obligar a un hijo que no es suyo a que sí o sí no, porque uno ni sabe lo que hacen lo de uno después de cierta edad. Pero donde yo voy es hacer un aborto sí, no, deliberadamente. eso, Dios perdone y Dios libre, y es una situación que tiene que ser muy difícil, porque eso es No, también algo individual, eso donde yo voy es que no debe es de muy ser un difícil. derecho, porque no es un derecho fundamental tú poder asesinar a otra No, lo que persona. pasa es que es muy relativo, es que es tu vida la que tú estás cuidando, Es un debate ¿entiendes? O jurídico sea, realmente. es un debate donde cada caso es particular. O sea, si usted tiene su vida, ¿verdad? Porque nada más es la suya que usted tiene. Y de repente usted es agredida, usted, Dios libre, violada, usted es abusada, y usted tiene un trauma y de repente se entera al mes y medio, 2 meses que usted está embarazada o sea, eso es una decisión que usted la va a tomar, Debe de quiera yo o haber. no quiera. Entonces, ¿qué tiene que hacer el legislador? ¿Y qué tiene que hacer el gobernante? Pues, Proteger la vida del inocente que no tiene la culpa ¿y, de y que, Es, quién, de y quién que, es el inocente? O sea, independientemente de todo, se tienen que generar derechos para todos y para todas, y derechos de igualdad. es un debate ¿Entiendes? O complejo. sea, entonces, es pero yo lo que quiero complejo. entender, Pero entonces vamos a escuchar yo nuestra yo audiencia. quiero entender por qué ella quiere ser, o sea, ella se está tirando a candidata, o sea, es candidata Yo estoy y, aspirando a la presidencia de la exacto, República, sí. aspirando a la presidencia, pero primero tiene que ganar Interna. las internas del Sí, PLD. es una consulta abierta donde todos los dominicanos y dominicanas pueden ir el 16 de octubre, domingo, a votar, a marcar Entonces, el por rostro. eso quiero entender, porque ahora mismo está volviendo el tema del Código Penal y obviamente hay muchas personas que para ellas es muy importante saber la posición Pero es que mi ante, posición está ahí. sí, O sea, la estoy luchando desde antes. Yo no quiero un país que quiera ser de doble moral. Yo quiero un país como el que tú estás planteando. pero llanamente, tú eres pro vida, pero pro Es tres que lo que causales. yo no permito es que me quieran poner el sombrero que le conviene o Eso a es un lado o a válido. otro. Ok, Yo soy dominicana, yo soy temerosa de Dios y yo soy una mujer que me he preparado para servir a mi país, o- a los mejores intereses del ciudadano o ciudadana, al que anda a pie y al que anda montado, el que puede ir a una clínica y el que va a un hospital. O lo que sea, y pasa es que en tú no me has torno a contestado la eso, pregunta. pero Ella te lo no. estoy contestando del primer día, desde el primer momento. Estamos, O sea, yo No, estamos, estuve pro tres causales, sí o no. que es que yo estuve en el Congreso Nacional y yo tuve mi posición firme y te la he planteado aquí. O sea, yo lo que no me puedo poner el mote que de- quiere la gente, porque yo no soy la que quiero aparentar ser pro Vamos vida, con yo una soy pro llamada vida. de inmediato. Saludos buenas, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? Aris de Peña de Santo Domingo Este. Ari, Ay, cuéntanos, rompe. bendiciones. Mira, son dos cosas. Primero, Karen me está pasando pañito de agua tibia porque no asume una postura. Se quiere vender como provida, pero cuando realmente no es provida, y Gracias, me Ari. estoy metiendo por debajo el tema, por ejemplo, de la causal de la violación. Entonces, no tiene una postura provida. De hecho, yo conozco a Karen porque yo duré 21 años en el PLD. Karen es de la corriente danilista y la corriente danilista es pro aborto. Eso para puntualizar. Lo otro es, ahorita mencionaron el tema de las pastillas anticonceptivas. Yo quiero aclarar ese concepto.
Y lo voy a hacer desde el origen. Los medicamentos tienen nombres por categoría. Por ejemplo, para quitarse el dolor, usted se toma un analgésico. Para controlar la presión, un antihipertensivo. Para evitar embarazo, anticonceptivos. Vamos a escuchar la palabra. Anticonceptivo. ¿Qué hace un anticonceptivo? Evita la concepción. Exacto. ¿Desde cuándo se dice científicamente que inicia la vida? Desde que hay una concepción. Por lo tanto, si el anticonceptivo evita la concepción, entonces no es una pastilla abortiva. No me está provocando un aborto. Por lo tanto, los providas estamos de acuerdo con el uso de anticonceptivos porque evita la concepción. Inclusive las pastillas del día después evitan la concepción. Hace Es mucho- bueno invitar a un ginecólogo. Les invito Ya a cambiaron. contactar al doctor Fuertes. Vamos. Ya Vamos con otra cambiaron, Ari. llamada. Felicidades, ya Buen cambiaron. día, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? Sí, buenas, Annie Burgos le habla. Cuéntanos, Annie, rompe. Miren, lo primero es que los mareos y los neologismos de la candidata me tienen mareada. La postura es exacta. Ella cree en el aborto, los providas creemos que el derecho fundamental que prima sobre todo derecho y que hace que los derechos tengan razón de ser es la vida. O sea, nosotros creemos, como decía Aris, que los anticonceptivos son para evitar la anticoncepción. Creemos en el protocolo de salud pública para trabajar los abortos espontáneos y para trabajar en los casos de cuando la vida de la madre peligra. Ahora, la violación no es una patología clínica. El aborto no desviola a una mujer violada. Por lo tanto, en una violación se mata a un inocente. Y, por último, la grandeza de un Estado se mide por su capacidad de proteger a los más vulnerables. Y los hijos en gestación son los más vulnerables. Así que el electorado abierto, que conozca la postura exacta de la candidata, y es que la candidata es pro aborto. Gracias por su Bueno, llamada, Annie. con participantes así, pues uno lo puede poner de jefe de campaña, porque Bueno. definir a una persona es lo primero que los temerosos de Dios tenemos que tener mucho cuidado. O Vamos con sea, otra la llamada. postura nuestra nunca ha sido pro aborto, pero sí ese es su pensar. Y me sorprende de Aris, o sea, porque Aris no conoce y sabe que Te apoyó, que somos te una persona. apoyó No, como nunca candidata, nunca me ¿nunca te apoyó, apoyó? nunca me apoyó. Pero realmente nuestra postura siempre ha sido de educación sexual, de prevención y de planificación. Y en ese momento en el que estuvo en el Congreso Nacional, pues no era la postura de los Provida. Los Provida nos pusieron un mote a los 4 o 5 que promovíamos esa función desde la iglesia, porque yo he ido a la iglesia a promover eso. Si ya ahora, 10, 12 años después, han cambiado y ya entienden que hay que cuidar a la sociedad dominicana, entonces, pues perfecto. Ahora, yo no me puedo poner el sombrero que la gente quiera que uno se ponga. Yo creo que cuando un mandatario decide tomar políticas públicas, tiene que pensar en los más vulnerables. Y los más vulnerables son los que ahora mismo están promoviendo y están sufriendo de eso, de lamentablemente de no poder tener un cuidado, porque el Estado no le ha garantizado un cuidado. Vamos con estas otras llamaditas. Buenos días, ¿quién nos hable desde dónde? Saludos, Stalin de la Ciudad Nueva. Rompe, Starling. Me parece un ejercicio importante el que Karen ha hecho, de también promover y dar esa otra visión que personas de fe pues tenemos con relación al tema de derechos sexuales y derechos reproductivos. Y en mi calidad de periodista también, yo creo que es importante que en el marco de nuestro ejercicio seamos un poco respetuosos de la forma en la que lo intervenimos. Cada uno tiene derecho a tener posiciones. Y el tema de la interrupción voluntaria del embarazo divide a la sociedad dominicana como un tema que lo hemos evidenciado en el Código Penal. Pero yo creo que también es poco decoroso que hagan una cacería de brujas cuando se supone que Karen está invitada. Ojo, yo no soy ni PLDista, ni de la Fuerza del Pueblo, ni de ningún partido, pero me parece que ella como legisladora y como mujer en la política tiene todo el derecho a fijar posición. No hay problema, y yo le digo, ¿cuál sería el problema con que ella desde su posición política apoye las causales cuando está haciendo ejercicio de un derecho no solamente de nosotros los cristianos, que esa es otra cosa? Nosotros planteamos intolerancia y los cristianos vivimos históricamente el tema de la persecución. Sin embargo, ahora, en procesos como este, qué lamentable es ver que por el hecho de que otros hermanos y hermanas
no compartan nuestra misma visión del proceso, entendamos que entonces no forman parte de nuestra coalición, de nuestra comunidad de fe. Yo creo que saludo realmente, de hecho, Karen, me acabo de poner un tuit, yo no te conozco, no he tenido la oportunidad de conocerte, pero me parece valioso, incluso ante la agresividad de algunas intervenciones, más loable todavía de que permanezcas en esta posición. Saber sí, y eso sí me alegra, poder decirlo, que no todas las cristianas y todos los cristianos estamos satanizando ni estamos en ese extremo, que aunque dice que no, como el caso de la compañera de la tertulia aquí, aunque dice que no está al extremo del conservadurismo, evidentemente su posición sí lo evidencia de esta manera. Buen día. Sí. Y esto no se trata de quedar bien. O sea, el pensamiento de cada quien yo lo respeto, la forma tolerante, intolerante, eso es pasión. Y todos los seres humanos estamos compuestos principalmente de pasión. Lo que tenemos que hacer las personas con fe y las personas realmente que leemos y que tratamos de predicar la obra, es entender no solo que todos somos hijos de Dios, que tenemos que trabajar con los más vulnerables. Y la inversión que se hace en usted decir que es pro vida o que usted es pro aborto, no se está haciendo en trabajar el foco, en trabajar la prevención, en trabajar la educación, que es lo que yo quiero que se genere. Porque es una doble moral la que se está viviendo desde los dos extremos, ¿eh? Porque desde una tribuna es muy cómodo, pero cuando usted va al barrio, que usted ve que lo que se promueve es sexualidad, usted no ve a nadie pro vida. A nadie pro vida, hablando sobre el tema y asumiendo sobre el tema. Porque nadie, pero que no es personal, porque yo tampoco lo he recibido personal. No, pero o sea, yo no, entiendo que es La un debate producción nos lindo, dice que es un debemos debate de ir a una positivo. pausa comercial. Cuando regresemos vamos a escuchar lo que va a responder Noelia. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.